Resumen narrativo del libro de Buen Amor de Juan Ruiz. En los caminos polvorientos de la Castilla medieval, donde los monasterios se alzaban entre campos dorados de trigo y las campanas marcaban el ritmo de la vida, vivía un hombre singular. Se trataba del arcipreste, un clérigo instruido que poseía una mente aguda y una lengua capaz de convertir cualquier experiencia en relato. Ese hombre era el propio narrador de la historia. Con tono cercano y a veces pícaro, decidió contar sus aventuras amorosas, sus errores, sus aprendizajes y las muchas trampas que el deseo puede tender al corazón humano. Desde las primeras palabras, el arcipreste advierte al lector que su libro puede ser interpretado de distintas maneras. Algunos encontrarán ejemplos que conduzcan al amor verdadero y virtuoso. Otros quizá vean en sus páginas historias que despierten pasiones mundanas. Todo dependerá del juicio y la intención de quien lo lea. Con esa advertencia inicia su relato. El arcipreste explica que el amor es una fuerza poderosa que mueve al mundo. Los hombres trabajan, los poetas escriben y los caballeros luchan por amor. Las canciones que resuenan en las plazas y los romances que viajan de boca en boca nacen de ese mismo impulso. Aún así, no todo amor conduce a la felicidad. Existe el amor que eleva el espíritu, que conduce a la bondad y a la armonía con Dios. Ese es el amor verdadero, el amor sabio. Al mismo tiempo existe el amor engañoso, el que nace del deseo y termina dejando dolor, vergüenza o arrepentimiento. El arcipreste confiesa que él mismo ha sido víctima de ese segundo tipo de amor. Con cierta ironía relata que, pese a su condición de clérigo, su corazón no siempre obedeció las reglas de la prudencia. Más de una vez se dejó llevar por la atracción hacia alguna mujer hermosa. Cada intento de conquista se convirtió en una aventura llena de dificultades, malentendidos y situaciones cómicas. Para explicar mejor sus experiencias, el narrador recurre a historias, ejemplos y fábulas. Uno de esos relatos cuenta cómo los animales discuten sobre el poder del amor y cómo incluso las criaturas más sabias pueden ser engañadas por sus propias emociones. Las historias sirven como espejo de la naturaleza humana. El arcipreste también habla de la importancia de los intermediarios amorosos. En aquella época, las relaciones románticas rara vez ocurrían de forma directa. Muchas veces una tercera persona ayudaba a acercar a los enamorados, transmitiendo mensajes o preparando encuentros. Esa figura sería fundamental en la vida del narrador. Entre risas y reflexiones, el arcipreste describe su carácter. No se presenta como un héroe perfecto ni como un santo ejemplar. Se muestra como un hombre lleno de contradicciones, capaz de escribir sermones morales mientras su corazón suspira por una mirada femenina. Esa mezcla de confesión y humor crea un tono único en el relato. Mientras la historia avanza, el lector comienza a comprender que el libro no pretende ofrecer solo entretenimiento. Cada episodio contiene una enseñanza oculta sobre la naturaleza humana. El deseo puede nublar la razón. La vanidad puede conducir al ridículo. La astucia puede abrir caminos inesperados. En medio de estas reflexiones, el arcipreste anuncia que narrará sus intentos amorosos más memorables. Algunos terminarán en fracaso absoluto. Otros en situaciones absurdas. En ocasiones aparecerán personajes que cambiarán el rumbo de la historia. Uno de esos personajes aún no ha entrado en escena, aunque su presencia se siente cercana. Se trata de una mujer astuta, experta en asuntos del corazón, capaz de unir a amantes que no saben cómo acercarse. Su nombre es Trotaconventos. Con ella comenzará la etapa más intensa de las aventuras del arcipreste. El lector queda así preparado para entrar en un mundo donde la devoción religiosa convive con la picardía, donde las lecciones morales se mezclan con relatos divertidos, y donde el amor aparece con todas sus luces y sombras. De esta forma se abre el camino del libro de Buen Amor, una obra que atraviesa siglos mostrando que las debilidades humanas cambian poco con el paso del tiempo. El arcipreste ha comenzado su confesión. Y aún quedan muchas historias por contar.
Después de reflexionar sobre la naturaleza del amor y sobre sus propios errores sentimentales, el arcipreste continúa su relato con una confesión llena de ironía. Reconoce que, pese a sus advertencias sobre los peligros del deseo, su corazón volvió a caer en la misma tentación. Todo comenzó cuando sus ojos se fijaron en una mujer de extraordinaria belleza. Era joven, elegante y poseía una presencia que iluminaba cualquier lugar donde aparecía. Cada vez que el arcipreste la veía caminar por las calles del pueblo o escuchaba su voz en alguna conversación, sentía que su determinación se debilitaba. Durante varios días intentó acercarse a ella por su cuenta. Pensó en hablarle con cortesía, escribirle versos o incluso declararle sus sentimientos de forma directa. Cada plan terminaba en fracaso antes de comenzar. La mujer siempre estaba acompañada por familiares o amigas, y las normas sociales de la época impedían cualquier acercamiento demasiado evidente. Fue entonces cuando recordó algo muy importante. En los asuntos amorosos, la experiencia suele ser más valiosa que la impulsividad. En muchas ocasiones los enamorados necesitaban la ayuda de una persona intermediaria que supiera cómo transmitir mensajes, preparar encuentros y suavizar los obstáculos sociales. Esa figura era muy conocida en la vida cotidiana de la Castilla medieval. Así apareció en la historia una mujer famosa por su habilidad en ese tipo de tareas. Su nombre era Trotaconventos. La reputación de Trotaconventos se extendía por pueblos y ciudades. Era una mujer mayor, con una mirada sagaz y una lengua rápida que sabía adaptarse a cada situación. Había vivido lo suficiente para comprender los secretos del corazón humano. Sabía cuando un hombre hablaba con sinceridad y cuando una mujer ocultaba sus verdaderos sentimientos. También sabía cómo convencer a ambos. El arcipreste decidió visitarla para pedirle consejo. Cuando se encontraron, la mujer lo observó con una mezcla de curiosidad y diversión. No le sorprendía que un hombre de iglesia acudiera a ella en busca de ayuda amorosa. Había visto casos mucho más extraños. «Decime, señor arcipreste», preguntó con una sonrisa astuta. «¿Qué tormenta amorosa os ha traído hasta mi puerta?» El arcipreste explicó su situación con cierto pudor. Habló de la joven que había despertado su interés y de las dificultades para acercarse a ella. Mientras escuchaba, Trotaconventos asentía lentamente, como si cada palabra confirmara algo que ya sabía. Cuando terminó el relato, la mujer soltó una pequeña risa. «El amor siempre encuentra el modo de confundir a los hombres», dijo. «Incluso a los más sabios». Luego comenzó a analizar la situación con gran habilidad. Preguntó detalles sobre la joven, su carácter, su familia, sus amistades y los lugares que frecuentaba. Cada información era para ella una pieza de un rompecabezas. Finalmente declaró que aceptaría ayudarlo. El plan consistía en acercarse primero a la joven con una conversación aparentemente casual. Trotaconventos sabía cómo iniciar diálogos que parecían inocentes y terminaban revelando sentimientos ocultos. Además poseía otra ventaja. Su edad le permitía moverse con libertad entre diferentes hogares, visitar conventos y participar en reuniones sin despertar sospechas. De allí provenía su nombre, ya que muchas veces caminaba entre conventos llevando mensajes o encargos. El arcipreste escuchaba con atención mientras la mujer explicaba cada paso de su estrategia. La seguridad de Trotaconventos le devolvió la esperanza. Por primera vez sentía que su deseo podía convertirse en una posibilidad real. Días después, la intermediaria puso en marcha su plan. Buscó el momento adecuado para encontrarse con la joven y comenzó una conversación amable. Habló de temas cotidianos, de la vida en el pueblo, de historias divertidas que arrancaban sonrisas. Poco a poco introdujo el nombre del arcipreste en la conversación. Lo describió como un hombre inteligente, respetado y de buen corazón. Según sus palabras, era alguien digno de admiración y afecto. La joven escuchó con atención. Su reacción fue difícil de interpretar. No mostró rechazo,
aunque tampoco reveló entusiasmo inmediato. Esa ambigüedad era común en la época, donde las mujeres debían mostrar prudencia en asuntos sentimentales. Trotaconventos, experta en leer gestos y silencios, percibió algo interesante. La joven no parecía indiferente. Esa pequeña señal bastó para animarla a continuar con su misión. Mientras tanto, el arcipreste esperaba noticias con creciente impaciencia. Cada día parecía más largo que el anterior. Su imaginación construía 1000 posibilidades, algunas felices y otras desastrosas. Cuando finalmente volvió a encontrarse con Trotaconventos, su corazón latía con fuerza. La mujer lo miró con una sonrisa misteriosa. Las puertas del amor rara vez se abren de inmediato, dijo. Aunque tampoco están cerradas para siempre. Con esas palabras dejaba claro que la historia apenas comenzaba. Las verdaderas pruebas del amor aún estaban por llegar. Las noticias que Trotaconventos llevó al arcipreste despertaron en él una mezcla de esperanza y ansiedad. Aquellas palabras ambiguas, que no prometían victoria ni anunciaban fracaso, alimentaron su imaginación durante días enteros. El arcipreste caminaba por las calles pensando en la joven, preguntándose si sus pensamientos también viajaban hacia él en algún momento del día. Mientras tanto, Trotaconventos continuaba con su labor. La mujer sabía que en los asuntos del corazón la prisa suele ser enemiga del éxito. Un mensaje demasiado directo podía arruinar cualquier posibilidad. Por esa razón decidió avanzar con paciencia, acercándose a la joven en varias ocasiones para fortalecer la confianza entre ambas. En cada encuentro hablaba de historias curiosas, de sucesos del pueblo, de rumores que circulaban entre los vecinos. En medio de aquellas conversaciones introducía discretamente el nombre del arcipreste. Lo describía como un hombre sabio, generoso y digno de aprecio. La joven escuchaba con atención. En ocasiones sonreía, en otras desviaba la mirada como si reflexionara sobre aquellas palabras. Trotaconventos observaba cada gesto con ojos expertos. Con el paso del tiempo comenzó a notar algo que confirmaba sus sospechas. La joven no permanecía indiferente. Un día, mientras conversaban junto a la puerta de su casa, la muchacha preguntó con aparente casualidad si el arcipreste solía caminar por cierta calle del pueblo. Aquella pregunta, sencilla en apariencia, revelaba más de lo que ella imaginaba. Trotaconventos comprendió que el interés comenzaba a despertar. Cuando volvió a encontrarse con el arcipreste, le relató el avance de la situación con su habitual tono burlón. El amor es como una semilla, le explicó. Si se siembra con cuidado y se riega con paciencia, termina creciendo. El arcipreste escuchaba fascinado. Cada detalle que la mujer mencionaba parecía iluminar su esperanza. Aún así, Trotaconventos también le advirtió sobre los peligros. En la Castilla medieval la reputación de una mujer era un tesoro frágil. Cualquier rumor podía destruirla. Por esa razón la joven debía actuar con prudencia. Sus respuestas siempre serían discretas, sus gestos medidos, sus palabras llenas de cautela. El arcipreste aceptó esas condiciones. Lo importante para él era saber que el camino no estaba cerrado. Pasaron algunos días más hasta que Trotaconventos decidió dar un paso adicional. Durante una de sus conversaciones con la joven, mencionó que el arcipreste admiraba su inteligencia y su belleza. No pronunció una declaración abierta, aunque dejó claro que existía un profundo respeto y una sincera admiración. La reacción de la joven fue inmediata. Sus mejillas se tiñeron de un leve color rosado y sus ojos buscaron el suelo durante unos instantes. Aquella reacción no era rechazo. Tampoco era una aceptación directa. Era la señal de que el corazón comenzaba a moverse. Trotaconventos sonrió interiormente. Había visto esa expresión muchas veces en su vida. Cuando regresó para informar al arcipreste, encontró al clérigo caminando de un lado a otro, consumido por la impaciencia. El relato de la intermediaria llenó su espíritu de entusiasmo.
Aún así, la mujer insistió en mantener la prudencia. El deseo puede ser traicionero, dijo con seriedad. Muchos hombres han perdido la razón por apresurarse demasiado. Aquellas palabras no eran simples advertencias. La experiencia le había enseñado que los enamorados, cegados por la emoción, a menudo arruinaban sus propias oportunidades. El arcipreste prometió actuar con moderación. Durante los días siguientes, su comportamiento cambió. Cuando veía a la joven en la distancia, se limitaba a saludar con respeto. No buscaba acercarse demasiado ni llamar la atención. Ese gesto de discreción comenzó a generar confianza. La joven percibía que aquel hombre no pretendía comprometer su reputación ni provocar rumores maliciosos. Esa actitud aumentó el interés que ya empezaba a surgir en su interior. Aún así, el camino del amor nunca es sencillo. Mientras los sentimientos crecían lentamente, también aparecían nuevas dificultades. Las miradas de los vecinos, las normas sociales y la vigilancia de la familia creaban obstáculos constantes. Trotaconvento sabía que cada uno de esos factores podía cambiar el destino de la historia. El arcipreste también comprendía que su aventura amorosa apenas entraba en su fase más delicada. Las ilusiones del deseo pueden elevar el corazón hasta las alturas. Aunque también pueden conducirlo hacia el ridículo, la frustración o el arrepentimiento. El arcipreste estaba a punto de descubrir cuál de esos caminos le esperaba. Y Trotaconventos, con su astucia de siempre, preparaba el siguiente movimiento. Los días pasaban lentamente para el arcipreste, quien aguardaba con creciente expectación cualquier noticia que Trotaconventos pudiera traerle. Aquella mujer, acostumbrada a los secretos del amor y a las complejidades de las relaciones humanas, observaba cada movimiento con paciencia estratégica. El interés de la joven ya no podía ocultarse por completo. Sus gestos revelaban una curiosidad cada vez mayor por el hombre del que tanto había escuchado hablar. En más de una ocasión, al cruzarse con el arcipreste en alguna calle del pueblo, le dirigía una mirada breve, seguida de un saludo respetuoso. Para el arcipreste, esos pequeños gestos tenían un significado enorme. Cada saludo parecía confirmar que el camino que habían comenzado a recorrer no era una ilusión. Aquella esperanza crecía en su interior como una llama difícil de apagar. Aún así, Trotaconventos sabía que el momento más delicado estaba por llegar. Las miradas y las conversaciones indirectas podían sostener el interés durante algún tiempo. Llegaba un punto en el que era necesario avanzar hacia una declaración más clara. Ese paso debía realizarse con inteligencia, evitando cualquier escándalo que pudiera perjudicar a la joven. Una tarde, mientras conversaba con ella, Trotaconventos decidió explorar con mayor profundidad los sentimientos que comenzaban a formarse. La conversación empezó de manera ligera. Hablaron sobre la vida en el pueblo, sobre las fiestas y sobre algunas historias divertidas que circulaban entre los vecinos. Poco a poco, la intermediaria condujo el diálogo hacia un tema más personal. «Decime una cosa, hija», preguntó con tono amable. «¿Qué cualidades apreciáis en un hombre?» La joven reflexionó un instante antes de responder. Dijo que admiraba la inteligencia, la honestidad y el respeto. Un hombre que poseyera esas virtudes merecía consideración y aprecio. Trotaconventos sonrió con discreción. «Curioso», comentó. «Esas son precisamente las cualidades que muchos reconocen en el arcipreste». Las palabras provocaron un silencio breve. La joven bajó la mirada, como si meditara sobre aquella coincidencia. No expresó rechazo ni sorpresa exagerada. Simplemente permaneció pensativa. Para Trotaconventos aquella reacción confirmaba lo que ya sospechaba. El interés existía. Cuando regresó para informar al arcipreste, lo encontró lleno de ansiedad. El clérigo escuchó cada detalle con atención absoluta, intentando interpretar cada gesto y cada palabra de la joven. La noticia lo llenó de alegría.
Por primera vez comenzaba a creer que su aventura amorosa podía llegar a buen puerto. Aún así, Trotaconventos le recordó que el camino aún estaba lleno de riesgos. La familia de la joven era respetada en la comunidad, y cualquier rumor podía provocar una reacción severa. Además, los vecinos observaban con atención todo lo que ocurría a su alrededor. La intermediaria decidió que había llegado el momento de preparar un encuentro más directo, aunque todavía prudente. El plan consistía en organizar una conversación breve en un lugar discreto, donde ambos pudieran hablar sin levantar sospechas. No sería una cita secreta ni un acto escandaloso. Sería un encuentro casual, cuidadosamente preparado. El arcipreste aceptó la idea con entusiasmo. Durante varios días vivió con la mente ocupada por ese momento que tanto había esperado. Imaginaba las palabras que diría, los gestos que usaría y la manera en que expresaría sus sentimientos. Mientras tanto, Trotaconventos trabajaba en silencio para asegurar que todo ocurriera sin complicaciones. Finalmente llegó el día. El encuentro tuvo lugar cerca de un pequeño jardín situado junto a un camino poco transitado. La tarde era tranquila, y el aire llevaba el aroma de las flores silvestres. Cuando el arcipreste vio acercarse a la joven, su corazón comenzó a latir con fuerza. La saludó con respeto y ambos iniciaron una conversación breve, llena de cortesía y cierta timidez. Hablaron de temas simples al principio. Poco a poco el arcipreste expresó su admiración por su inteligencia y su carácter. La joven escuchó con atención. No ofreció una respuesta directa ni una declaración abierta. Aunque su actitud mostraba respeto y cierta simpatía. Sus palabras eran prudentes, como dictaban las normas de la época. El encuentro terminó sin promesas ni rechazos. Aún así, el arcipreste regresó con una sensación extraña. Había logrado hablar con ella, había expresado parte de sus sentimientos, y había percibido una respuesta amable. La historia parecía avanzar. Aunque el arcipreste aún ignoraba una lección importante que la vida estaba a punto de enseñarle. El amor humano, cuando se mezcla con la vanidad y el deseo, puede conducir a situaciones inesperadas. El arcipreste aún no sabía si su historia terminaría en alegría, en burla o en aprendizaje. Lo único seguro era que el destino preparaba una sorpresa que cambiaría su perspectiva sobre el amor. Después del encuentro en el pequeño jardín, el arcipreste regresó a su casa con el corazón agitado. Había logrado hablar con la joven que durante semanas ocupó sus pensamientos. Sus palabras fueron respetuosas, sus gestos prudentes y su actitud reflejaba una mezcla de timidez y curiosidad. Durante aquella noche apenas pudo dormir. Cada frase del encuentro volvía a su memoria una y otra vez. Intentaba interpretar el significado de cada mirada, de cada silencio y de cada respuesta que ella había pronunciado. En algunos momentos creía haber descubierto señales de afecto. En otros temía que todo hubiera sido solo una conversación amable sin mayor importancia. Al día siguiente buscó a Trotaconventos para contarle cada detalle. La mujer escuchó con la paciencia que la caracterizaba. No parecía sorprendida por las dudas del arcipreste. Había visto muchas historias similares a lo largo de su vida. Cuando el relato terminó, ella soltó una breve risa. El corazón humano es un laberinto, dijo con tono reflexivo. Quien cree conocerlo todo sobre el amor suele equivocarse. Luego explicó que el encuentro había sido un paso importante, aunque no definitivo. La joven había mostrado respeto y consideración. Aún así, su comportamiento seguía siendo cauteloso. Eso era natural. Las normas sociales de la época exigían que una mujer protegiera su reputación con extremo cuidado. Un gesto demasiado evidente podía provocar comentarios maliciosos entre los vecinos. El arcipreste comprendía esas razones, aunque su impaciencia crecía con cada día que pasaba. Durante las semanas siguientes intentó mantener la misma actitud respetuosa. Saludaba a la joven cuando coincidían en algún lugar público,
intercambiaban algunas palabras breves y luego continuaban su camino. Ese equilibrio parecía mantener viva la relación sin provocar rumores. Aunque el destino tenía otros planes. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar. La familia de la joven empezó a vigilar sus movimientos con mayor atención. Algunos vecinos habían notado los saludos y las conversaciones discretas que ocurrían en la calle. En un pueblo pequeño, los rumores se propagaban con rapidez. Trotaconventos percibió el peligro antes que nadie. Su experiencia le indicaba que la historia había llegado a un punto delicado. Continuar con el juego del cortejo podía causar problemas serios para la joven. Una tarde visitó al arcipreste para hablar con franqueza. Las historias de amor no siempre terminan como esperamos, dijo con voz tranquila. A veces el mayor triunfo consiste en saber detenerse. El arcipreste escuchó aquellas palabras con sorpresa. Durante un momento guardó silencio, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido desde el inicio de su aventura. Recordó la emoción de los primeros días, la esperanza que surgió con cada noticia y la alegría que sintió al hablar con la joven por primera vez. También comprendió algo más profundo. El deseo que lo había impulsado desde el principio estaba lleno de ilusiones. Había imaginado un futuro posible sin considerar todos los obstáculos que existían alrededor. La realidad era más compleja. Después de una larga conversación con Trotaconventos, el arcipreste decidió aceptar la situación con serenidad. Comprendió que insistir podría perjudicar a la joven y provocar conflictos innecesarios. En lugar de perseguir una historia incierta, prefirió transformar la experiencia en una lección. Con el paso del tiempo comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido. El amor humano puede ser dulce y emocionante, aunque también puede conducir al engaño de uno mismo. Las pasiones intensas a menudo nublan la razón, creando expectativas que no siempre se cumplen. El verdadero buen amor, según comprendió finalmente, no consiste solo en el deseo o la atracción. El buen amor nace del respeto, de la prudencia y de la comprensión de los límites que la vida impone. Esa enseñanza se convirtió en el corazón de su relato. Al escribir su libro, el arcipreste decidió narrar sus aventuras con humor y sinceridad. No pretendía presentarse como un modelo perfecto, ni ocultar sus errores. Al contrario, quería mostrar que incluso los hombres más instruidos pueden caer en las trampas del deseo. También quería recordar que cada experiencia, incluso las que terminan en fracaso, puede convertirse en una fuente de sabiduría. Así nació la historia que siglos después seguiría siendo leída y comentada. Una obra llena de ironía, de observaciones sobre la naturaleza humana y de relatos que mezclan moralidad con picardía. El arcipreste había comprendido finalmente la diferencia entre el amor que engaña y el amor que ennoblece el espíritu. Y con esa reflexión concluye la enseñanza del libro de Buen Amor, escrito por Juan Ruiz. Una obra que, a través de aventuras, errores y aprendizajes, muestra que el corazón humano siempre busca el amor, aun cuando el camino esté lleno de dudas y contradicciones. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.